Llegó Carliños y todos en Brasil felices por ahora. Para mí, en mi opinión, en lo que analicé, en lo que fue la conferencia de prensa, primero fue una torre de Babel. Eso hay sin duda hay que decirlo. La conferencia de prensa fue una torre de Babel totalmente. Les explico en un rato por qué. Pero fue interesantísimo. Nunca había visto algo así en los años que he cubierto el fútbol. Pero hay que decir muchas cosas. Carlo Ancelotti dijo todo bien, entendió lo que tenía que decir, entendió el rol donde está, y eso es lo más importante para analizar al final de cuentas. ¿Sabe la situación en la que se está metiendo? Lo supo desde hace 2 años. Ojos, hay que mencionar ese punto más tarde en el video también, apenas planteando de lo que se va a hablar ahora, pero también dio a entender muchas cosas sobre varios jugadores, sobre el desarrollo de varios jugadores y también el futuro de él en Brasil con varios jugadores y su relación con ellos. Para empezar, fue un día ajetreado para él, porque no solamente la presentación oficial, que fue parte del programa de esa conferencia de prensa que duró 1 hora y 15, 1 hora y 20, más o menos. Ancelotti dice todo bien, entiende dónde está, entiende los retos que hay dentro del fútbol brasileño y también dentro de la selección brasileña, que hay que cambiar el ánimo y hay que cambiar también el ánimo colectivo y también la mentalidad colectiva de la selección brasileña de ahora en adelante. Es una selección que viene muy alicaída, viene con un rendimiento bajo, hasta muchos en la prensa brasileña, hasta le hicieron la pregunta, Carlos, ¿cómo? O Carlos, bueno, Carliños, dicho, Carlos, ¿cómo se siente manejar a lo que es la peor generación del fútbol brasileño? Y él dice, bueno, hay jugadores talentosos, pero hay necesidades que hay que tratar de tener dentro de la selección. Y por eso el regreso de Casemiro, un jugador que trae liderazgo al equipo, que empezó a tener un repunte en Manchester United en el último tramo de la temporada, fue suficiente para decir que está de regreso Casemiro. Deja mis dudas, pero sí tuvo un repunte. También habló sobre Esteban, fue uno de los jugadores que más mencionó Carlo Ancelotti durante esa conferencia de prensa. Habló mucho de Esteban y sobre lo que ofrece. Dice, puede ser que tenga 17, 18 años, pero no lo traigo porque tiene 17, 18 años. Lo traigo porque es un jugador que entiende el juego y sabe y tiene la madurez para poder jugar con la selección brasileña. Lo traigo porque es bueno, en otras palabras, para decirlo más criollo. Eso es algo que hay que mencionar de Ancelotti, que dice, mire, de pronto no soy un experto en el fútbol brasileño, pero he visto lo suficiente en los últimos meses. Tuve que ir a Botafogo, por ejemplo, para poder preparar la posibilidad de enfrentar a Botafogo en la final del Mundial, el mundialito que hubo a finales de año, que estuvo Botafogo, que estuvo Pachuca, que enfrentó eventualmente a Pachuca en la final del Real Madrid. Y dijo que eso lo tuve que ver yo, pero también hay un equipo que ha tenido eso establecido, que pudieron ver más fútbol y han podido armar algo. Yo no me levanté esta mañana y armé la convocatoria. Esto ya lleva muchas semanas planificándose. Ancelotti dijo eso. Ancelotti tiene algo más o menos planeado para los partidos contra Ecuador, que ya tienen el plan, la logística, que se van a entrenar en el complejo del Corinthians en Sao Paulo, van a tener el campamento en Sao Paulo para poder estar más cómodos en el movimiento yendo de un lado al otro. Se transportarán desde Guarulhos hasta Ecuador, ahí jugarán el partido el 4, llegan el 4, juegan, vuelven y estarán en Sao Paulo para el partido ante Paraguay. Así que tiene todo ya planificado Ancelotti y alrededor de su equipo técnico, que no incluirá a David Ancelotti, ya se ha mencionado durante varias semanas, es uno de los candidatos para ser el próximo técnico de Rangers, así que se irá a Escocia a ser el próximo técnico de un equipo históricamente grande que necesita un nuevo técnico y tendrá un nuevo técnico esta temporada que viene. Ancelotti también mencionó que cuenta con jugadores con Neymar, cuenta con jugadores que no están en esta convocatoria. Hay unos que están lesionados, hay otros que, bueno, no están listos, o hay unos que él quiere ver que estén preparados. Y él convocó a los que están preparados en este momento para estar con la obligación
de jugar bien y poder finalmente clasificar, que es una de las cláusulas de obligación que tiene Ancelotti para poder mantener su contrato. Primero, el primero, lo más importante es clasificar al Mundial, aunque no es algo imposible, teniendo en cuenta dónde está Brasil en la tabla de la eliminatoria sudamericana. Brasil necesita, creo que 4 o 5 puntos más para ya oficializar, creo que hasta menos, no lo tengo ahora frente mío, pero Brasil tiene pocos pasos para tomar para poder clasificar al próximo Mundial, y eso significa que ya es un contrato que continúa y continuará hasta el año que viene, con la mente puesta en obviamente llegar hasta semifinales y obviamente en la final y ganarla, como suele ser la obligación en Brasil, y terminar con esa racha de mundiales consecutivos que ha sido eliminado Brasil en cuartos de final. Obviamente yendo ya al 2014, que fue eliminado en semis, desde ese momento en adelante, eso ha sido cuartos de final que ha podido llegar la selección pentacampeona del mundo. Con eso ya en cuenta, uno empieza a ver lo que ha dicho Ancelotti, y Ancelotti entiende que tienen que haber cambios, y él va a traer los cambios. Dice, yo quiero que jueguen como el Real Madrid. De manera jocosa lo termina diciendo, como el Real Madrid del año pasado, no como el de este, para poder ser más específico. Y me gustó lo que dijo, porque suena que quiere ser uno que dice, bueno, vamos a hacer cosas, queremos ir y lucharla, pero tengo que ver primero. Voy a estar intercambiando piezas, voy a estar viendo cuál es la mejor formación. Lo dijo y no lo dijo, pero se dio a entender que Ancelotti está buscando el mejor rendimiento posible con el mejor onceno posible, aunque tiene jugadores con los que va a tener que analizar un poco más a profundidad. Lo más impresionante fue que convocó la cantidad de jugadores que convocó del ámbito local. El equipo que más jugadores tiene Flamengo, seguido también Palmeiras y Corinthians, que tiene uno que es Hugo Sousa, el guardameta del equipo del Coringao. Así que mucho de qué hablar esta selección brasileña ahora con Carlo Ancelotti, que será el morbo de estas próximas 2 fechas eliminatorias, y veremos qué terminará ocurriendo en estas últimas fechas, porque para Brasil no solamente clasificar, para muchos ya es casi como un hecho, pero lo que termina siendo más importante aún es cómo clasifican y cómo terminan llegando a las fechas de octubre y noviembre, cuando tengan partidos amistosos. No se sabe todavía contra quién, y eventualmente en marzo ya es la recta final previo al Mundial de Norteamérica 2026. Así que Carlo Ancelotti dejó mucho de qué hablar en lo que fue una conferencia de prensa que se hablaba en italiano, se hablaba en portugués, se hablaba en español, y a veces se hablaba los 3 idiomas a la misma vez, y a veces le preguntaban en italiano y él contestaba en español, le contestaban o le preguntaban en portugués y empezaba en italiano. Se daba cuenta que quería hablar en español y terminaba hablando en español, que básicamente se mantuvo más o menos en eso. Como dije anteriormente, fue una torre de Babel esa primera conferencia de prensa de Carlo Ancelotti, pero era entendible porque varios de la prensa brasileña, varios hablan italiano, varios hablan español, así que, y los idiomas entre sí, los 3 que se utilizaron, se entendían entre sí y se podían más o menos comunicar de una manera efectiva, perdón, y efectivo, iba a decir, hasta me estoy enredando yo, pero más allá de eso, termina siendo Ancelotti el técnico, creo que para el momento. ¿Por qué? Porque yo no veo en la actualidad un técnico brasileño que pueda entender el nexo que hay entre la liga local y después entre los extranjeros. Y ahí es donde está la falta de conexión de los técnicos brasileños ahora, que se preocupan más por el resultado que el sistema. Ancelotti llega a establecer un sistema para poder conseguir resultados. Y ahí creo que hay un término. Ancelotti siempre termina siendo un término medio para todo. De pronto no es la dinámica de Guardiola y de pronto tampoco es el pragmatismo de Mourinho. Y en el medio tiene la implementación de ambos de Ancelotti. Por eso él dijo en esta conferencia de prensa, no quiero una identidad, quiero un equipo que sepa jugar en ataque, con posesión, en contraataque,
en bloque alto, en bloque bajo, con presión alta, en diferentes facetas de juego para que el equipo sea lo más efectivo posible. Sí que, obviamente, esta es la versión larga de lo que ha sido esta conferencia de prensa inicial, la primera de Carlo Ancelotti como técnico de la selección brasileña. Tendremos mucho más, ojalá que podamos analizar más lo que fue esta conferencia, o lo que va a ser el futuro de Carlo Ancelotti como técnico de la selección brasileña, porque da mucho de qué hablar el técnico italiano. Así que sigamos con esto, sigan con este canal y bueno, ojalá que podamos ofrecerle un poco más de contenido a través de estas plataformas donde yo estoy. Así que sigan, dejen su feedback, déjenme saber exactamente qué quieren saber y yo con mucho gusto se lo contesto. Y estaremos al tanto de lo que ocurre ya. La eliminatoria empieza la semana próxima, así que poco descanso para estos jugadores, especialmente los que están en Europa, ya que terminaron las temporadas o están terminando las temporadas en el fútbol europeo. Así que mi gente, nos vemos.